Este vídeo está grabado por el pescador José Miguel López Corrales, del equipo Patos, con el cual bajaremos a profundidades por debajo de los 30 metros. José Miguel está descendiendo, ayudado por ese peso que podemos ver en la imagen, el cual está atado a una boya, por lo que cuando llegue al fondo lo soltará, quedándose en el fondo libre de peso, y así poder subir sin ningún peso en la cintura, que a esa técnica es la que llamamos peso variable. Aquí podemos apreciar cómo José ha bajado un poco lejos de las piedras, por lo que le va a tocar nadar un poquito por el fondo, a una profundidad de 37 metros. Mirad, ahí José detrás de esa piedra ha visto un mero, por lo cual se ha pegado más al fondo para no asustarlo y acercarse poquito a poco, consiguiendo un buen disparo. Vemos como José, tras nadar esos metros y a esa profundidad, ha decidido no luchar con el mero, soltando el carrete desde el principio y subiendo para arriba. Minuto 49 segundos de apnea. Y ahora desde arriba empezará a recoger el carrete y recuperar el mero. Mira qué buen ejemplar. Ya tenemos otra vez de nuevo a José descendiendo, ayudado por ese péndulo. Esta vez vemos que va a bajar a menos profundidad. A un fondo situado a 31 metros de profundidad. Donde José está realizando una espera. Vemos cómo se ha escondido un poquito detrás de esas piedras y está realizando unos ruidos guturales, ruido realizado con la garganta para llamar la atención de los peces. Con esos ruidos a ver si consigue atraer una buena pieza. Mira, ahí viene. Se trata de una chova. Mirad aquí, podéis ver, incluso después de esa larga apnea, cómo José no suelta carrete y decide llevarse la chova para arriba. Realizando una apnea de 2 minutos 5. Hay que estar muy fuerte y preparado para hacer ese tipo de apnea e incluso tirar para arriba con un pescado el cual viene de lado
ejerciendo mucho peso. Aquí vemos como las aguas están un poquito más claras. Se nota esa tonalidad más azul. También podemos darnos cuenta que está bajando bastante más profundidad. Vemos como ahí se ven unos picos y aún quedan metros para bajar. Llegando a una profundidad de 41 metros. Y aquí está José, rodeado de borriquetes. Algunos de muy buen tamaño. Pero como hemos visto, a José le encantan las piezas grandes. Un borriquete de 2 o 3 kilos, para él, es una pieza que puede prescindir de ella. Y así no asustar a los demás peces que cuesten por la zona. Por lo que decide no disparar y marcharse sin ninguna captura. Así es la pesca submarina, la pesca más selectiva que hay y con menos daños colaterales. Dos minutos 10. Ya vemos cómo José vuelve a descender en esta y última imagen que voy a poner de este vídeo, a una profundidad de 31 metros también, como la de anterior. Vemos como nada más llegar a la derecha ha visto una urta, por lo que José decide quedarse en lo alto de esa piedra realizando una espera y haciendo esos ruidos guturales que le gusta tanto a las urtas. Ahí vemos otra urta y otra detrás, y ahí viene una de mayor tamaño. Consiguiendo un buen disparo. Y espero que os guste este vídeo de José Miguel y esta última imagen con la que voy a despedir el vídeo, en el que José nuevamente hace una apnea de 2 minutos y ya se dispone a subir la urta. Espero que me dejéis vuestros comentarios en los vídeos y os suscribáis al canal.
Muchas gracias.